En el primer parcial entra en lo que es teoría hasta la unidad 5, que vamos a terminar hoy de ver lo que es organización, y en la práctica hasta la 4, o sea, hasta planificación. Y sí, Federico, lo de la respiración es fundamental, no solo para rendir, sino cuando uno necesita alinearse porque está en una situación complicada, la respiración nos ayuda porque hace que el cuerpo se alinee y se distienda. Profe, al final ¿Sí? confirmaron que iban a tomar hasta la unidad 5 porque, Sí, lo que es teoría hasta las 5, sí. Así que hoy nosotros ya vimos la mitad, nos toca ver 2 temitas más que vamos a ver hoy. Así que terminamos bien. Vamos a terminar eso rápidamente y vamos a repasar también algunas preguntas. Así nos vamos preparando. El martes tenemos clase de repaso tanto en teoría como en práctica. Así que todo lo que tengan dudas, anoten, 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 que el martes vamos a trabajar a full con todas las dudas, ¿sí? Lo que es teoría hasta la unidad 5 y la práctica hasta lo que vieron de la unidad 4, ¿sí? O sea, hasta planificación, Profe, ¿sí? ¿es con cámara? Sí, es con cámara. Eso el martes también ya va a estar disponible el protocolo y vamos a revisar el martes, vamos a revisar, yo les estoy armando un procedimiento para que ustedes tengan bien, bien, bien clarito, digamos, cómo tienen que rendir, ¿sí? Sí, tienen que estar con cámara, tienen que tener la libreta o el DNI a mano y bueno, vamos a rendir virtualmente. Y el Profe, o parcial, sea, con dos dispositivos. Profe, le pregunto, ¿con dos dispositivos hay que conectarnos o con la compu, con el celular? no, y se conectan con la compu y ponen la imagen, activan la imagen. A ver, activemos las imágenes ahora para ver cómo, si tenemos problemas o no. Es simplemente prender la cámara, nada más, o sea, no hace falta que tengan el celular filmándose y ustedes conectados desde la compu. Desde la compu, yo ahí me desactivo y no me ven, sí, pero no tengo el celular ni nada que me esté grabando, simplemente la camarita de la computadora. Ahora, si tienen Mo- problema con la cámara de la computadora, digamos, ya es otro tema. Moni, no todas las computadoras tienen cámara. Entonces, para los que no tienen esa posibilidad, sí Claro. se van a tener que conectar desde el teléfono para tener la cámara prendida y ahí entran al Google Meet con sus profesores y desde la compu entran al aula virtual. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es ir, por ejemplo, a un locutorio, a un ciber, donde haya una computadora con cámara y entonces hacen como las dos cosas al mismo tiempo, si no quieren usar sus datos o no tienen buena conexión o algo así. ¿Se puede hacer con dos celulares? Se puede hacer con dos celulares. Entras en un celular al aula virtual y en otro celular al Google Meet. entonces no va a ser triple choice como fue en contaduría. Porque ¿Cómo fue el examen de contabilidad? de contabilidad tuvimos un poco de lo teórico, sí respondimos. Y después algunas cosas son múltiple choice. Y en la práctica también. Pero Es ¿cómo como, hicieron? Pero no subimos nada, solo tuvimos que marcar en la hoja del aula virtual. En contabilidad Ya, tuvimos cuestionario, ¿no? desde las Fue un 7:30 hasta cuestionario. las 10:30 y era un cuestionario nomás. sí. Y con un formulario, nosotros vamos a tener una combinación, va a haber un formulario del aula virtual donde van a acceder
Y la parte práctica van a tener que trabajar en un documento de Word, ¿sí? Así que simulacro no va a haber. Eh, en realidad los simulacros que venimos haciendo son las prácticas que les han ido pasando de los formularios las profesoras, donde han podido ir practicando las distintas unidades. Los que no los hicieron están a tiempo de practicar. Y el tema del examen está previsto en 1 hora y media para rendir teoría y práctica. Rinden primero ¿A y la después mañana, teoría. profe, o a la tarde? 18 horas va a ser el examen. Bueno, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Después el martes, digamos, anoten todo lo que quieran preguntar y hacemos todas las pruebas. No probaron de conectarse con la cámara, ¿eh? Seguimos ahí, había 2 o 3 alumnos que me dijeron, profe, le prometo que me voy a poner lindo para mostrarme la cámara. Y no los estoy viendo, ¿sí? Profe, Tanto, una pregunta. Si nosotros nos vamos a algún lugar como un ciber, ¿cómo vamos a hacer con el tema del micrófono? Porque puede haber ruido de fondo. y lo que Con pasa es un que auricular y Sí, sí, pero en el caso de que se escuche el ruido, nosotros tenemos que estar con el micrófono silenciados. muteado. Ah, Sí. no lo pones silenciado, el micrófono no hace falta si vos necesitas consultar algo, ¿sí? Pero si no, silencias. Fíjense en los que están con el celular, justamente les digo que se muestren en pantalla y que prueben el apagar el silencio, activar el silencio, porque por ahí en el celular, digamos, lo muestra en la parte de abajo o hay que activarlo desplazándolo hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, en cada celular tiene un formato distinto, ¿sí? Pero las opciones esas de mostrar si de detener o silenciar, supuestamente tienen en todo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Tenemos que terminar. Ah, no dije quién. A ver, ¿quién me va a ir ayudando con lo que escriben en el chat? Un voluntario o una voluntaria. A ver, Tiago, Yo, Kim, profe, no hay drama. ¿quién dijo yo? Yo, profe. Yo le leo. Bueno, dale, si hacen preguntas o algo por el chat, me vas leyendo y me vas avisando, que yo si no ahí no puedo, digamos, pierdo el control del chat. Unidad 5 de organización, nosotros trabajamos ya con el concepto y las distintas acepciones, que eso supongo que quedó ultra clarísimo, porque trabajamos un montón de ejemplos, la clase del sábado, en donde hablamos de la organización como una entidad y la organización como una actividad, ¿sí? Teoría de sistemas, también vimos algo. Profe, Estamos ¿podría en la subir la siguiente. clase del sábado? ¿Cómo? ¿Podría subir la clase del sábado? Bueno, sí, bueno, durante el fin de semana voy a buscar y voy a bajar porque nos limpiaron, digamos, todas las grabaciones y voy a identificar y voy a bajarles esa. A ver, esperen un segundito, vamos a poner, disculpen, no había puesto para grabar esto. Bueno, ahora sí, retomamos la unidad 5 de organización. Habíamos dicho que vimos todo lo que hace al concepto de organización y las distintas acepciones y que nos había quedado muy claro lo que era el concepto de organización como entidad. Cuando yo estoy hablando específicamente de Coca-Cola, de CONIC, de un ministerio, sí hablo
de la organización como entidad, que es precisamente el objeto de estudio de la administración. Y hablo de una función administrativa como organizarse cuando defino una acción específica que estoy realizando para cumplir con un objetivo determinado. Que esto trabajamos la clase pasada viendo cómo nos íbamos a organizar para rendir el parcial y definimos, digamos, todo un procedimiento para prepararnos a eso. Bien, trabajamos con el concepto de sistema y la teoría de sistemas dice que en todo sistema hay una entrada, un proceso y una salida a través de los cuales se cumplen determinado objetivo, y esta teoría es aplicable también a las organizaciones. Nosotros como entrada podemos tener insumos o materia prima, llevar eso a un proceso productivo, ¿sí? En donde tengo definidas específicamente determinadas tareas para que la materia prima, que es harina, se convierta, por ejemplo, en pan, ¿sí? Y obviamente ese pan va a ser la salida de mi proceso, que es lo que me permite generar la comercialización. Obviamente cuando yo hago todas estas actividades, siempre voy a tener una etapa de control en donde verifico que lo que ingresó y lo que se procesó es lo que yo realmente definí como salida. A nivel de lo que es el concepto de organización, cuando nosotros lo tomamos como un sistema a la organización, decimos que esta organización está conformada por un conjunto de partes que están interrelacionadas y que realizan acciones para cumplir con el objetivo general. Eso ahora lo vamos a visualizar cuando sigamos trabajando con el tema de los niveles de organización y la estructura jerárquica. Vamos a volver a tomar este concepto y vamos a ver, digamos, cómo si nosotros lo aplicamos, la idea es que los resultados que estamos generando dentro de nuestra organización sean eficientes, ¿sí? Porque voy a estar permanentemente controlando este proceso de entrada, proceso salido y viendo que se cumple el objetivo y viendo que cada una de las partes de la organización trabajen de manera coordinada. Bien. Esto ya habíamos visto, por eso lo digo rápidamente. Y vamos a avanzar ahora con un nuevo concepto que está dentro del programa, que es lo que hace a lo que es la organización formal y lo que es la organización informal, ¿sí? La organización formal es todo aquello que yo tengo definido dentro de mi empresa. Y cuando hablo de organización formal, normalmente en el caso mío yo siempre pienso en la estructura de un organigrama, que es la representación de mi empresa, y en donde yo tengo claramente definido los niveles de la organización, tengo definido las actividades de cada uno de los departamentos, tengo definido los niveles de decisión, tengo gestiono, digamos, y administro mis recursos para poder organizarme y para que esas definiciones sean de carácter formal, ¿sí? Lo son cuestiones que pasan dentro de la organización y que no están previamente definidas, ¿sí? Acá una primera gran... Hay alguien que está con él, a ver, permiso, vamos a silenciar porque me está... Hay un ruidito que me está distrayendo. Profe, si no me equivoco, le querían hablar. Por eso estaba. Perdón, te terminé. ¿Alguien quería consultar algo? Te silencié ahí justo este. Sí, profe, alguien está hablando bajito, pero le quiere decir algo. Por eso le estaba hablando, que usted escucha Ah, ruido. bueno, no se anima, que hable más fuerte, así la escuchamos. Sí, podría volver una filmina atrás donde decía organización informal e informal, las diferencias, por favor. Y ahí eso todavía estaba por hablar, nada más que me fui a otro lado para tomar un elemento que a mí me hacía falta, ¿sí? A ver, vamos a poner más grande. Voy a dejar ahí nomás, pues si no me quita plasticidad en el manejo. Estamos acá, ahí estamos. Si no, no puedo ir seleccionando las filminas.
Cuando nosotros hablamos de organización formal e informal, la primera distinción es que lo formal es lo que está definido. Por eso me fui yo a donde tenía la imagen del organigrama. En realidad me fui muy adelante cuando acá tenía preparada otra figurita, ¿sí? Que tomé el organigrama de Google, que en realidad es algo muy sintético lo que está puesto acá, pero bueno, esto forma parte de la formalidad de la empresa, donde nosotros podemos ver distintos niveles, podemos ver departamentos, podemos ver, digamos, cómo se conforman cada uno de esos niveles, podemos asociarlo a lo que son los distintos niveles en cuanto al estratégico, al departamental y al inferior, ¿sí? Son cuestiones que yo defino dentro de la organización. Por eso si vemos las características ahí que le puse en la filmina, hablamos de que es algo creado intencionalmente, que hay una división de trabajo, ¿sí? Es algo que está definido y aprobado, hay manuales, hay procedimientos, hay misión, visión, funciones, descripción de tareas, ¿sí? Circuitos, reglamentos y todo lo que nosotros venimos estudiando dentro de administración, ¿sí? Cuando yo hablo de organización informal y que tenemos que, hoy más que nunca, digamos, estar muy atentos a este concepto y saber por qué lo estudiamos, son cuestiones que no están definidas como lo que está del lado izquierdo, pero que generan algún efecto y que yo básicamente cuando estoy en una posición directiva puedo aprovecharlo, ¿sí? Son cuestiones que surgen espontánea y naturalmente entre las personas. Son por ahí grupos que se relacionan o se vinculan de manera natural porque tienen determinada afinidad, porque esto ocurre con los, por ejemplo, los grupos que se juntan para jugar al fútbol o que van a caminar o que se reúnen porque tienen hijos en la misma edad y comparten, digamos, algunas actividades, ¿sí? Es toda una cuestión de interacciones sociales que se dan naturalmente dentro de la organización, ¿sí? Bien, fíjense en ustedes, yo encontré, hoy me encantó porque encontré un artículo de Google, por eso le puse organización formal y que está representada por el organigrama de la empresa. Esto yo ya he dicho que es una representación gráfica de mi empresa en función a las distintas áreas o departamentos que la constituyen, ¿sí? Y dentro de Google, Google en realidad él promociona e incentiva mucho a sus empleados a esto de los vínculos informales, ¿sí? De hecho, nosotros normalmente en cualquier empresa, todo lo que es organización informal se da, más bien se genera fuera de la empresa y después lo podemos usar dentro de la organización, ¿sí? Ahora les voy a dar un ejemplo más concreto. En el caso de Google, si yo tuviera varios años menos, en realidad estaría ya mandando los currículum para trabajar ahí porque realmente tienen espacios que son espacios informales, pero de mucha creatividad para generar ideas innovadoras entre los empleados a través del vínculo informal de las personas, ¿sí? Yo les cuento, normalmente cuando tenía hace varios años atrás, había lo que se llamaba taller de administración, porque la materia era totalmente teórica. Y bueno, y ustedes los alumnos nos habían planteado que les costaba mucho, digamos, poder asociar los conceptos. Entonces teníamos un taller, digamos, que era optativo, iba el que quería. Y ahí, bueno, trabajábamos con muchos ejercicios prácticos y dentro de mi estructura, porque yo estaba solita en ese taller, pedí que me incorporen ayudantes alumnos. Entonces tenía varios ayudantes, entre ellos algunos que ustedes conocen capaz, no porque están en mi equipo ahora, sino porque están en otros equipos de trabajo, como Marina Espíndola, Marina Medrano, Andrés Ayala. Todos ellos fueron chicos que en su momento fueron, hoy son colegas, ¿sí?
pero ellos, bueno, fueron ayudantes alumnos dentro de mi equipo de trabajo y para mí eran fundamentales porque en esa época eran alumnos también, o sea, tenían básicamente una edad muy parecida a la de ustedes, entonces ellos se juntaban con ustedes y por ahí hacían otras actividades, armaban partidos de fútbol, salían a hacer caminatas, organizaban alguna merienda. Y en la informalidad de esas relaciones, ¿qué ocurría? Ustedes como alumnos, a los ayudantes alumnos que lo veían en igualdad de condiciones, les contaban todas las cosas que veían bueno y no tan bueno o lo que necesitaban de la materia. Entonces a mí ese vínculo informal que tenían con los ayudantes alumnos era, digamos, importantísimo porque los chicos después me comentaban, digamos, básicamente cuáles eran aquellas cuestiones en las cuales teníamos que trabajar más o por ahí cuestiones que nosotros nos habíamos planteado y que ustedes las estaban necesitando. Bueno, esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo utilizamos todo lo que sea organización informal. La informalidad básicamente son vínculos que se generan y que no necesariamente es de un superior a un subordinado, ¿sí? Y que si yo gestiono, que esto lo vamos a ver cuando veamos la parte de dirección, si yo gestiono esos vínculos adecuadamente y dentro de la organización puedo tener resultados más que importantes, ¿sí? Bien, en realidad ya acá con el ejemplo que les di, respondí esta pregunta, pero bueno, estaría interesante que ustedes averigüen un poco cómo nosotros podemos aprovechar todo lo que son los vínculos informales o lo que es la organización informal dentro de nuestra empresa, ¿sí? Nosotros habíamos visto, ya les muestro acá de nuevo, nosotros habíamos visto que esta es la organización formal de nuestro equipo de trabajo, ¿sí? O sea, el grupo que yo estoy dirigiendo de profesores. Esto es lo formal, en donde nosotros tenemos definido una planificación, qué es lo que vamos a dar clase a clase, cuáles son los métodos de seguimiento que cada profesor realiza, tanto en la teoría como en la práctica, cuáles son los métodos de evaluación no formales, digo no formales porque son otros métodos que utilizamos para ver cómo ustedes van avanzando sin la necesidad de plantearlo como un parcial. De hecho, el test de lectura que armó la profesora Analía y que esa era su responsabilidad en esta etapa, es un método de evaluación para ver, digamos, cómo van avanzando y si nosotros tenemos que hacer algún tipo de refuerzo. Bueno, eso es todo lo que es organización formal dentro del equipo. ¿Cuál sería la organización informal? Y es cuando, por ejemplo, decimos con las chicas, bueno, vamos a hacer una tarde de chicas y nos vamos a tomar un té y no vamos a hablar nada de la facultad y tenemos un vínculo más aceitado y bueno, y decidimos ir a tomar un té o decidimos ir a caminar o decidimos ir a comer un asado. Bueno, se genera cierta informalidad. De hecho, yo les contaba que con la profesora Alicia, ya hace un tiempo que lo que venimos haciendo es los lunes, miércoles y viernes salimos a caminar, ¿sí? Y en ese caminar, digamos, no nos dedicamos a hablar de administración, sí, si algo, por ahí algún tema surge, pero generamos un vínculo de amistad diferente, ¿sí? Que quizás acá en este esquema por ahí no se da. Estamos trabajando dentro del equipo, contribuimos con un objetivo, pero por ahí no todos somos amigos, ¿sí? Entonces, cuando se generan esos vínculos que son informales y son importantes porque yo puedo conseguir sobre todo información que de otra manera no la podría tener, ¿sí? Y puedo gestionar cosas que de otra manera con la formalidad quizás no lo logro. Bien, lo mismo sería interesante ustedes que busquen y averigüen un poco cómo usan las empresas, cómo hacen las empresas de primera línea para utilizar todas estas cuestiones que no son modelos, digamos, totalmente cerrados, totalmente definidos, y que hoy por hoy todo lo que es innovación y creatividad son cuestiones muy importantes que nosotros tenemos que tener presentes.
Yo por eso trato de traerle ejemplos para que analicemos, ejemplos más que importantes, para que ustedes vuelen alto y vean que en realidad hay cosas que sí se pueden hacer y todo depende de cómo yo me paro con las cosas que voy aprendiendo y que voy utilizando. ¿Sí? Bien, en síntesis, lo formal es todo lo que venimos aprendiendo y son todas las definiciones que están taxativamente establecidas dentro de la organización. Bien, ¿qué es esto? Que lo tienen definido en estas pautas. Y lo informal son vínculos que surgen natural y espontáneamente y que yo tengo que conocerlos porque me permiten obtener determinados resultados que quizás vía la vía formal yo no los tendría. Bien, vamos a pasar a lo que son los niveles de la organización. Esto ya lo venimos hablando creo que desde el primer día. Exactamente lo mismo que hablamos cuando estudiamos decisiones, cuando estudiamos planificación y vimos que tenemos 3 niveles dentro de la organización, que está el nivel superior, el nivel intermedio y el nivel operativo. Cuando hablamos del concepto de organización, es decir, cómo estoy distribuyendo los recursos de mi empresa, también trabajamos con 3 niveles, con el nivel superior, el nivel medio y el nivel operativo. Fíjense en que yo ahí les hice el grafiquito de lo que veníamos trabajando de nuestra pirámide organizacional, que se usa la pirámide porque justamente nos muestra los niveles de jerarquía dentro de la organización. Bueno, esto mismo traducido a nivel de lo que es la representación gráfica de la organización, o sea, el organigrama, es exactamente lo mismo, ¿sí? En donde tenemos un nivel superior, nivel medio, intermedio, directivo, administrativo, táctico, como le quieran nombrar, y tenemos un nivel operativo o un nivel inferior, ¿sí? Bien, lo mismo que ya venimos estudiando se da dentro de la parte de organización. Porque también, digamos, están distribuidos en distintos niveles y porque son distintas las decisiones y son distintas las acciones que se realizan dentro de cada uno de ellos y los ámbitos de acciones donde yo voy a trabajar y voy a gestionar. Bien. Esta unidad, digamos, vamos más rápido porque ya hay cosas que la tenemos que tener muy sabidas. Punto del programa dice cultura y desarrollo organizacional. Esto ya lo estudiamos y dónde en realidad era para cultura, ¿sí? ¿Dónde estudiamos el tema de cultura y qué es lo que era la cultura? Que yo en realidad se los introduje, no estaba en la unidad, pero era importante que ya lo pongamos ahí porque marca, digamos, como una directriz para cuando yo tengo que estudiar otros temas que son estratégicos, ¿sí? ¿Dónde estudiamos lo de cultura? En la Pregunta. unidad 2. En la unidad 2, ¿cuándo? Para ver qué temas. Lo de ética y moral. Bueno, muy bien. Responsabilidad social también habíamos visto en eso. Habíamos dicho Exactamente. que era como un conjunto de valores, creencias que tiene la persona. ¿Y qué más? Eran tres elementos. Creencias, valores y falta el tercero. Conductas. Conductas. Y conductas, muy bien. Nosotros dijimos que partimos de entender cómo se genera la cultura, porque ahí vamos a poder ver que todo el tema de lo que es ética, que es responsabilidad, son definiciones que damos en determinado grupo, ¿sí? Que son definiciones que están muy, digamos, muy próximas a lo que es mi grupo de trabajo y a lo que se definió como que es lo que yo voy a adoptar para seguir adelante. Bien, muy bien por la respuesta. Son voces que conozco y me ponen contenta de que identifiquemos los conceptos. Acá una de las cosas que yo me puse como objetivo este año es que ustedes vayan entendiendo y vayan vinculando desde la primera unidad en adelante cómo hay cosas que trabajamos en la primera unidad y después la vamos viendo en la otra, cómo se vinculan y cómo por ahí no son temas aislados, sino que siempre, digamos, hay un tema que da lugar a otro, ¿bien?
Muy bien, como habían respondido las chicas, venimos ganando las chicas hoy en respuestas, ¿no? Cultura es el conjunto aprendido de creencias, valores y conductas que se aceptan como satisfactorias para transferirse a las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces tenemos las creencias, que son los valores más básicos que tenemos, ¿sí? De ahí, digamos, surgen los valores, que son aquellos elementos que perduran, que tienen cierta perdurabilidad y que hacen a nuestra propia esencia, y obviamente de eso vamos a tener cuál es la conducta que nosotros manifestamos. Si somos responsables, por ende llevamos al día la materia. Si somos sinceros, por ende cuando me preguntan si leí voy a decir que no en el caso de no haberlo hecho. Entonces, todo esto, digamos, la base que yo tengo es lo que me va a definir qué conductas o cómo voy a actuar yo en lo sucesivo, ¿sí? En el caso de la organización, nosotros habíamos dicho que esto se genera de la misma manera, son definiciones que se dan dentro de la organización. Y lo habíamos estudiado antes porque dijimos que es imposible practicar la responsabilidad social si en mi empresa no está instaurado o no está definido que yo voy a trabajar con esos conceptos, ¿sí? Bien. Esto es lo que les decía, que tomé el caso de Google porque me pareció excelente justo el artículo que encontré. Y bueno, antes de eso, una otra definición de Kuhns. La definición anterior era de Porter, ¿sí? Como para que vayan viendo que tomamos cosas de distintos libros, porque por ahí me dicen, profe, ¿cuál es el mejor libro? Y en realidad depende de lo que estemos estudiando y depende de el día que tenemos. Sí, pero les puse también acá la definición de Kuhns, que dice que la cultura es el patrón general de conducta, creencias y valores que sus miembros comparten, ¿sí? Dentro de la organización. Se le puede inferir de todo lo que la gente dice, hace y piensa en el contexto de una organización. Somos lo que somos porque la cultura de la organización define ciertas pautas dentro de las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? En el caso de Google, fíjense en que una de las cuestiones por las cuales se estudia mucho el tema de esta empresa y el tema de la cultura de esta empresa es porque dice que Google tiene un estilo descontracturado, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver, me tomé el trabajo de bajar varias fotos de la empresa como para que ustedes vean cómo esta definición de cultura se da en todos los aspectos que ellos toman para después dar definiciones o definir procedimientos o establecer pautas de conductas o definir reglas o ver cómo se van a organizar, ¿sí? Y una cuestión interesante acá, que también lo marca dentro de este párrafo, es que el trabajo se hace por proyectos, ¿sí? Que si bien yo les había mostrado que lo que había encontrado, que en realidad es muy simplificado este esquema de organización, es posible que al manejarse por proyectos, cuando se está en acción, esto no se dé de esta manera, sino que tienda a darse más como un círculo, porque al trabajar por proyectos, yo hoy puedo estar liderando un proyecto y mañana puedo estar formando parte de otro proyecto, entonces como que no hay un puesto estático dentro de la organización, ¿sí? Eso lo marqué porque son dos conceptos importantes al cual están tendiendo las empresas de primera línea, ¿sí? A lo que es el trabajo por proyecto. Fíjense en ustedes esta foto. Dicen las oficinas de Zurich, de hecho Google tiene, digamos, oficinas en muchos lugares, bueno, esto es en Zurich. Los empleados pueden elegir bajar por las escaleras, escalón por escalón, o a través de un tobogán. Y esto está permitido, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en que entramos al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Educación de la Nación,
resulta casi imposible pensar, digamos, que yo voy a tener un tobogán para descender de los otros niveles. Bueno, esto está en Google, ¿sí? Es una definición de la empresa y que está en relación a lo que es la cultura de la empresa, ¿sí? A lo que son las grandes definiciones. Quizás si yo quisiera poner esta escalera en el ejército y es como que no es viable, ¿sí? Que haya la escalera. Bien. Fíjense para cuando tengan tiempo y no sepan cómo divertirse, por ahí se juntan y ven la película Los Aprendices. Ahí en la película en realidad se tomó como base a la empresa y se muestran muchas cosas de la empresa, ¿sí? Hay algunas que son, digamos, propias de las películas, pero en la mayoría, digamos, se muestran cuestiones de cómo se trabaja en la empresa, cómo me vinculo en la empresa, cuáles son las cuestiones de grandes definiciones. Fíjense en que nosotros el tema de la bicicleta, hace un par de años como que estamos diciendo acá en la zona, está bueno andar en bicicleta y es mucha la gente que se está sumando a andar en bicicleta, ¿sí? Y que bueno, esta tendencia comenzó mucho antes en Buenos Aires y en otras provincias, nosotros la estamos adaptando ahora. Esta película es del 2016, ¿sí? Y una de las situaciones, digamos, de los trabajadores es que Google le ponía a disposición el tema de las bicicletas, tanto para el desplazamiento dentro del predio como para ir y volver a trabajar. Bueno, esta es la foto de uno de los espacios, pero en realidad la puse porque dentro de la empresa ellas tienen espacios de trabajo con mesas de pool, de mesas de ping-pong, tienen sofás, tienen los espacios que yo les mostraba en la primera foto anterior, espacios que no solamente son espacios de distensión, sino que son espacios en donde se generan justamente todos estos vínculos informales y que de hecho la empresa saca provecho, si no, no estarían puestos dentro de la empresa, ¿sí? Y además, digamos, tienen instalaciones internas en donde hay algunos proveedores de peluquería, tintorería, consultorios médicos, ¿sí? Yo en realidad cuando leía el artículo, amén de haber dicho, bueno, si estaría en la etapa de mis alumnos, estaría aspirando a ver todas las cosas que tengo que hacer para ir generando antecedentes para irme a esta empresa, ¿sí? Pero también me parecía como que miro la empresa y como que estamos años luz de muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, la idea de mostrarles esto es que ustedes puedan ver que nosotros podemos definir cosas, podemos definir objetivos y en base a esas definiciones podemos ir transitando y generando, digamos, otros cambios diferentes, ¿bien? Fíjense en esto, si no quisiéramos tener esto, en realidad me gustaría a mí ahora que la facultad nos provea de un sillón así, no sé a vos, Analía, si te gustaría, pero bueno, estar ahora con todo el trabajo virtual, de estar tantas horas sentadas y no levantarme, quisiera tener este sillón, que sí hay unos muy parecidos en la empresa, en Google, y que están a disposición, digamos, de la gente, de los empleados, ¿bien? Todo esto que le estoy mostrando se hace en Google porque la cultura de la empresa hace posible que se pueda incorporar todo este tipo de situaciones y porque los empleados, digamos, tienen claramente definido cuáles son los procesos productivos dentro de la organización. Yo también cuando miraba este asiento, digo, si en más de una empresa nosotros pusiéramos estos asientos, más de uno terminaría despedido porque estaría sentado sin producir y sin trabajar en el asiento, digamos, más de las horas recomendadas. Bueno, todo este tipo de infraestructura está y el empleado conoce con claridad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de estrategias, uno de los errores fundamentales que se cometían cuando yo estaba trabajando con la definición de estrategias es que la gente no conozca cuáles son las estrategias de la organización, ¿sí? Bueno, acá ustedes hablen con el empleado que hablen de Google, conoce perfectamente, digamos, todas las definiciones y todas las reglas que hay para poder trabajar en Google, ¿sí?
El tema, esta foto se las puse porque un elemento muy interesante que comenta acá, esto en realidad es el comentario de una persona que es argentino, que trabajó, digamos, ahí en Google, y que comentaba que él más de una vez estuvo, digamos, con los fundadores de Google sentado a la par almorzando, porque es política de la empresa, digamos, que todos los que conforman la organización puedan compartir, digamos, y estar dentro del mismo espacio de trabajo. Esto por ahí, quizás para ustedes, para la mayoría que no han tenido experiencia profesional y para los que no han podido trabajar en fábricas o en lugares de digamos, de muchos recursos humanos, en el caso de las fábricas, por ejemplo, era típico que haya un comedor para los empleados y haya otro comedor, digamos, para los jefes. O sea, había, digamos, una separación entre lo que es jefatura y lo que son empleados. Y esto sobre todo, digamos, cuando se hablaba de una concepción de gestión de puertas cerradas, en donde yo para hablar con mi jefe tenía que pedirle audiencia a la secretaria, esperar y recién hablar. Bueno, esto se modificó hace mucho tiempo y en realidad se comenzó a hablar de lo que es gerencias a puertas abiertas, donde justamente los procedimientos eran más simples, más accesibles, en donde yo tengo trato directo, digamos, con cada uno de las personas que están arriba mío y con las cuales tengo dependencia, que esto hace también a un concepto de definición de estructura organizacional, ¿sí? Eh, Bueno, esto le puse porque en realidad todo lo que es la parte de menú y demás tienen gente, tienen especialistas reconocidos para armar la comida de su gente y que obviamente, digamos, tienen determinados análisis y estudios de lo que van a brindarle a nivel de comida, ¿sí? Que sea saludable y digamos, y todos los conceptos de lo que son comidas saludables. Y acá también, digamos, me llamó la atención porque dice que es una empresa en donde yo puedo llevar mi mascota y hay todo un espacio para el tema de las mascotas. Otro punto muy interesante es que dice que la cultura de Google es pro innovación. ¿Eso qué significa? Que yo permito que mis empleados trabajen en la generación de nuevas ideas. Y le da un tiempo, inclusive dentro del tiempo de trabajo, le da un tiempo para que la gente pueda dedicarse a proyectos que están asociados a productos, digamos, que la empresa comercializa. Y de hecho, fíjense, todos estos productos que están aquí referenciados son productos que surgieron por innovaciones de los empleados. No se trabajó específicamente en ellos, sino que surgieron como una propuesta de los empleados. Y obviamente dice que hay lugares específicos donde yo puedo no estar en interacción con la gente, necesito espacios tranquilos, la tranquilidad también hace a los procesos de creatividad. Entonces tenemos lugares en donde si nosotros necesitamos trabajar determinadas cuestiones de manera individual, están preparadas también. Bien, fíjense en la foto esta de la pantalla. ¿Se imaginan trabajando así? Es el trabajo de un sueño, profe. Ah, parece un sueño. ¿Por qué hace Google esto? ¿Por qué genera Google esto? Profe, con respecto a eso, o sea, uno para trabajar en Google tiene que tener un alto nivel de innovación, de planificación. ¿Qué requisitos tiene? O sea, ponerle en el área no sé, en alguna área de Google que, no sé, pidan un requisito o algo. Que O sea, pidan licenciados en administración. Bueno, yo te invitaría a que busques por internet y trates de ver qué requisitos te pide Google. En primer lugar, te va a pedir que te destaques. En segundo lugar, te va a pedir, digamos, que
vos te autogestiones y te autocontroles, que es una de las cosas que yo le vengo repitiendo. O sea, si yo tengo que esperar a que alguien me diga cómo hacer las cosas, seguramente no voy a estar trabajando en esa empresa. Obviamente son perfiles que están muy asociados a lo que es el desarrollo tecnológico, pero fíjense en ustedes acá algo. En España, por ejemplo, hace ya bastante tiempo que se buscan gerentes de ocio. ¿Escucharon alguna vez ustedes eso? Yo cuando leí dije, ¿qué es esto? Me sonaba medio extraño y en realidad yo estructurada a tener, digamos, a tener cosas que implicaban trabajar técnicamente, como que la palabra ocio me sonaba raro decir gerente de ocio. Y entré a buscar y en realidad son los gerentes que se dedican a generar actividades dentro de instituciones como de organizaciones como son los hoteles, como son las empresas que generan servicios turísticos y que justamente están pendientes de generar actividades para que la gente no se aburra y esté distendida, ¿sí? Y bueno, hay todo, digamos, hay toda una línea. Yo después que leí e encontré la información, digamos, de lo que era un gerente de ocio, dije, quiero ser gerente de ocio, porque realmente es una actividad en la que uno está muy creativo y que está sujeto a generar, digamos, placer dentro de la gente. Entonces, qué importante que preguntes qué necesitas para entrar en una empresa como esta. Me encanta, pero fíjate una cosita, te voy a mostrar que uno por ahí habla de Google y piensa que solamente la gente que estudia sistemas o que está en una ingeniería podría tener acceso. Y en realidad hay que buscar información y hay que ver digamos, qué es lo que está pidiendo la empresa. En cualquier empresa que yo quisiera trabajar, tengo que buscar información y tengo que ver y tengo que ir adquiriendo las habilidades que esa empresa solicita. Fíjate en esta página, dice que en California, en la sede de California, hay un gerente de perros. ¿Por qué? Porque llevan las mascotas y porque obviamente, digamos, implica que los empleados tengan determinados servicios y obviamente esa persona tiene determinadas responsabilidades y tiene que ver, digamos, cómo hace para gestionar las mascotas, ¿sí? Tienen que tener un lugar y bueno, teniendo todo lo que tiene Google, es lógico, digamos, que tenga este tipo de servicios. Pero por eso, respondiendo a esa pregunta, ¿qué es lo que yo necesito para entrar? Entren y busquen. Entren y busquen las búsquedas que hace Google y vean los requisitos que están poniendo y vean qué es lo que necesitan ustedes para poder acceder a eso, que obviamente va a implicar que sigan estudiando lo que están estudiando dentro de la carrera y que también vayan viendo que otro tipo de cuestiones tienen que ir o estudiando o adquiriendo. Es muy probable, digamos, que tengan que adquirir determinadas habilidades que hoy por hoy las da como básica Google, ¿sí? Esto de ser creativo e innovador y seguramente es una de las bases que pide Google porque todo lo que hay en la empresa de ellos implica innovar permanentemente, ¿sí? Bueno, y ¿Saber esta inglés también, profe? saber inglés, obviamente, digamos muy bien. Uno de los requisitos es que si yo no sé inglés y muy difícilmente pueda, por más que tenga todo lo otro, muy probable que no pueda acceder porque trabajar con todos este tipo de definiciones implica que la comunicación está full, que la comunicación, digamos, es el padre nuestro de cada día y que se da en todos los niveles. Entonces, si yo no sé inglés, básicamente no voy a poder ni comunicarme, ni mandar la carta de presentación, ni armar mi currículum, porque mi currículum va a tener que estar como mínimo en inglés, ¿sí? Bien. ¿Qué piensan de la cultura de Google en base a lo que estamos estudiando?
ya alguien ya respondió y dijo que le gustaría trabajar en Google, ¿sí? Es buenísimo porque todas esas cosas hacen que los empleados también se sientan más cómodos, incluidos. Está muy bueno, profe, pero para mi personalidad, para lo que yo quiero a futuro, no entraría ahí porque tenés que cumplir horario y tenés que estar todos los días. Y yo en un futuro, a los 30 años, quiero tratar de manejar mis horarios y mi tiempo. No sé si hay un plan para manejar tus tiempos en Google o laburar en el tiempo que vos quieras, no sé. Sí, sí tiene, eso me olvidé de comentarles, en realidad tienen ellos teletrabajadores, siempre tuvieron. Yo cuando fue el tema de la pandemia, una de las sorpresas que tuve es que la cantidad de empleados que tenía como teletrabajadores Google no era lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba que había gente distribuida por todo el mundo teletrabajando en un porcentaje muy alto y no, tenían muy poca gente y bueno, de hecho tuvieron que migrar al teletrabajo. En un primer momento lo aceptaron muy bien, pero la última noticia que hoy me olvidé de buscar porque quería mostrársela también, es que dijo que no, que ellos en realidad no van a fomentar el teletrabajo, sino que pretenden justamente que la gente vaya a los lugares que ellos tienen armado, porque uno de los valores que es muy importante para Google es la innovación, y ellos consideran que la innovación, a ver si encuentro Profe, que la empresa da las bases de la innovación cuando hace todo, genera este tipo de espacio y la gente se vincula, ¿sí? Sí podés tener, digamos, administrar tus tiempos si trabajas vía teletrabajo con Google, ¿sí? No obstante, por lo que vos me planteás, yo te digo que vos tenés que ser emprendedor y tener tu propia empresa. ¿Y quién más hablaba? profe, eso sería yo le veo como esa parte como sería la estrategia también de Google. Sí, forma parte de la estrategia, ¿sí? Le da Ellos todos los dicen, elementos para que consigan, para que le den más producción sería la empresa. Le exactamente, mejores en comodidad. realidad, sí, ellos lo que hacen como estrategia es definir todo este esquema de trabajo. ¿Para qué? Para que su objetivo de que la gente sea altamente innovadora se cumpla. Muy bien tu respuesta de vincular con estrategias, ¿sí? O sea, todo esto que vemos en la foto, que a nosotros nos parece un sueño, nos parece algo de ciencia ficción, la empresa lo hace porque justamente cumple con el objetivo de tener gente que esté innovando, ¿sí? ¿Saben la diferencia ustedes de que hay entre creatividad e innovación? Yo soy creativo cuando tengo ideas diferentes, ¿sí? Ideas que por ahí no la tiene el resto. Soy innovador cuando tengo esas ideas y cuando esas ideas se aplican, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso cuando decimos que es altamente innovador, es porque esas ideas creativas que surgen de estos entornos se ponen en práctica. Fíjense en que ellos le dan a los empleados tiempo para que trabajen en proyectos personales, obviamente que están asociados al trabajo de la empresa, y esos proyectos personales se materializan y son productos que después Google, digamos, los pone en funcionamiento. Entonces, el hecho de la cultura implica que están dadas todas estas definiciones para generar este tipo de espacios y que no son necesariamente espacios de confort puramente. Sí, le dan confort al empleado, pero generan un producto distinto. Yo por ahí pienso, digamos, en la mentalidad de muchos empresarios argentinos, y si nosotros le decimos de la noche a la mañana, vamos a poner este tipo de espacios en la organización, y es bastante complejo de hacerlos entender, ¿sí? Esa es la diferencia de que esta creencia, este valor, digamos, esté definido dentro de la cultura de la organización.
Y nosotros, digamos, muchas de nuestras empresas, otras no, pero muchas son tradicionalistas y hacerle, digamos, estas propuestas implican mucho tiempo de trabajo, ¿sí? Bien, ¿alguna respuesta más para esto respecto a la cultura de Google que podamos asociar de lo que vamos viendo? Profe, la Para que- eficiencia también. Capaz que Google midió cuánto eficiente va a ser que trabajen en la casa y cuánto eficiente es que trabajen en la empresa. Sí, eso decir respecto a lo que yo les comentaba del teletrabajo. Exactamente. Y bueno, hice lío acá, pero ya corrijo. Sí, y sabes que esto que estás mencionando, re importante. Profe, porque va al punto que yo le veo. Porque estando en la casa uno no es lo mismo estando en un ambiente así tan especial que tiene la empresa. Sería que te da ánimo a innovar más cosas de lo que puedes innovar en tu propia casa. Exactamente, así es. Y aparte, digamos, esto, ellos dicen que si yo estoy en la casa, se pierde toda esta interacción. Puedo generar cosas solos, pero ellos valoran también todo lo que genero en mi vinculación, ¿sí? Les pregunto, muy bien también tu respuesta y muy bien que lo asocies con eficiencia. Les pregunto, si ustedes vieran esta foto y yo les digo, esta es una foto de la organización formal o del, bueno, esta se las puse como informal acá, pero saquemos esto. Lo puse como ejemplo antes que analicemos todo lo otro. Les muestro estas fotos y les digo, acá ustedes pueden ver la formalidad de la organización, ¿sí o no? Yo respondería que no. ¿Por Creo qué que sí, no? profe. En Bueno, parte a sí, ver, pero en parte sí. Ponele, yo a veo la ver, informalidad en los chicos que están jugando al metegol. O sea, es una informalidad, un momento de distensión entre compañeros, entre amigos, no sé. Y la formalidad es donde están con con la computadora, interactuando, dando ideas, trabajando en un proyecto. bueno, perfecto eso, Para, pero fíjense para una mí, ¿sí? Sí, sigamos, sigamos. disculpe, que para mí es una yo lo veo como una organización formal porque es parte de la organización, de su estilo de empresa, de organización. Es su cultura de empresa, digamos. Exactamente. Bueno, muy bien por la respuesta. Esto en realidad yo lo puse al comienzo, digamos, cuando estaba buscando y ahí encontré lo de Google, me pareció bárbaro mostrárselos a ustedes. Pero todo esto se da dentro de la organización. Y cuando yo les hablaba acá de la organización informal, si bien, digamos, esto lo uso dentro de la empresa, pero son vínculos que surgen fuera de la empresa, porque yo me hice más amigo y me fui a caminar, me hice más amigo y fuimos a jugar al fútbol, o porque me hice amigo porque tengo a mi nena de la misma edad y compartimos los médicos, las actividades y demás, es algo que normalmente se genera fuera de la empresa, ¿sí? Y que sirve después porque obviamente yo no entro a la empresa y digo, ah, no, no hablo con la profesora Ducica, no, el vínculo existe, la relación afectiva existe. Si yo me tengo que jugar por la profesora Alicia y en realidad voy a poner mucha más fuerza que por ahí por otra profesora, ¿por qué? Porque hay un vínculo de amistad. Pero perfecto, como decía Fátima, Fátima hablaste, ¿no? Sí, creo reconocer bien tu voz. Sí, sí, Y sí, el otro, y el otro compañero, que esto ya está definido, la empresa es así. Ustedes no van a encontrar, como cuando entran, por ejemplo, acá al banco y ven que el gerente está en su pecera toda a la vuelta de vidrio y nadie accede y está ahí. Eso no lo van a encontrar, no hay oficinas en Google. De hecho, en alguna parte, bueno, yo después les paso el artículo porque está muy bueno para que lo lean y lo analicen. Google define que el espacio de trabajo de cada empleado es su auricular y su computadora.
que no tienen espacios. Ellos trabajan en, digamos, en los ámbitos que están armados, no hay oficinas determinadas, ¿sí? Al menos para toda la gente que es operativa, ¿sí? Entiendo que la dirección superior tiene que tener sus espacios cerrados por algunas cuestiones estratégicas. Pero cuando vemos esta foto, y esto forma parte de la formalidad de la empresa, que quizás es atípico para el 90% de las organizaciones que nosotros conocemos, pero en el caso de ellos está definido que sea así. Y esto es formal para Google. ¿Por qué? Porque el que decía no, porque están jugando al metegol, en realidad cuando están jugando al metegol, pero quizás están trabajando sobre la resolución de un problema específico, porque ya la gente, digamos, viene preparada para eso. Y cuando yo les ponía acá, digamos, esta figura que les mostraba, y que cuando la vi, a ver, creo que no sé si la borré o la cambié acá. Esta figura que les mostraba, en realidad cuando vi esta figura, dije, les voy a decir a los chicos que un poco así es para los que están en la habitación sentados en la cama con la compu. A ver, levanten la manito quienes están en la habitación sentados en la cama escuchando la clase. O pongan la carita feliz. ¿Ninguno? Así. Vieron que adiviné, digo, por eso no se conectan y no se muestran porque están en la cama sentados y están desde la cama, digamos, escuchando la clase. Y si uno piensa, digamos, cuál es nuestra formalidad en las clases, nuestra formalidad es que estemos en el aula, que estemos todos bien vestidos, maquillados. La vez pasada me decía una profe, ay, Mónica, con tus comentarios hasta tuve que maquillarme porque no quería entrar a clase así nomás despeinada. La formalidad nuestra de la clase, digamos, máximo en la universidad, hay muchas cuestiones muy formales, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos en la facultad, digamos, cuando volvemos a la presencialidad, ponemos este habitáculo y como que va a resultar extremadamente extraño tenerlo en clase, ¿sí? Y de hecho, hoy, digamos, ustedes están sentados en sus casas o están sentados en el dormitorio, en la cama, con la compu, y están trabajando en un ambiente diferente. Y nuestra clase es formal, pero estamos haciendo una migración y un cambio de paradigmas, ¿eh? Que eso se está dando y muchas veces no estamos conscientes, digamos, de todas las modificaciones que nosotros estamos generando en el entorno. Bueno, fíjense en que les traje este ejemplo para que ustedes vean cómo pueden cambiar las definiciones respecto a la cultura que yo defina dentro de una organización. Quizás para muchas organizaciones ver esta figura y los chicos están perdiendo el tiempo o están chateando, yo les puedo asegurar que esos empleados de Google no están ni perdiendo el tiempo ni chateando, sino que están produciendo, ¿sí? Y que la producción, digamos, es totalmente eficiente porque están en ámbitos que son altamente confortables y que implica que yo voy a producir más. ¿Bien? Muy bien por las respuestas. Así acá hice un cambio. Fíjense en que en la película esta de la pasantía, que bueno, para los que tengan tiempo, les vuelvo a reiterar, vale la pena que la vean y que la vean ahora de que hemos charlado todo este tipo de conceptos. Bueno, respecto a esa película, hacen un comentario que tiene que estar muy asociado a su realidad, y dicen que hay en esa película un vocero de Google dice, ¿sí? Que la empresa tiene una cultura vibrante y colaborativa donde la gente trabaja muy duro. O sea, no creamos que porque lo vemos, yo les había puesto, no sé dónde ando, que los vemos en su hora de descanso, digamos, en esta situación, no trabajan duro, no, trabajan durísimo. Y para entrar en Google, digamos, tengo que tener un nivel de formación espectacular y haber estado horas estudiando y horas perfeccionándome, ¿sí? Pero me encantó este comentario porque dice que la gente trabaja dura, pero también se divierte.
Y esto es lo que yo les decía la clase pasada. Si vamos a estudiar, seamos felices, y si vamos a rendir, tratemos de disfrutar lo que estamos haciendo, porque esto implica que yo genere habilidades que en muchas empresas es lo que me están solicitando, ¿sí? Bien, bueno, un poco eso es lo que hace a la cultura de la organización. Fíjense en que nosotros acá volvemos a trabajar cultura justamente cuando estudiamos cómo se organizan las organizaciones y cómo ya, digamos, vamos nosotros conociendo, cómo le vamos dando, digamos, dirección. Vamos a ver cómo se pone en acción todo esto que venimos trabajando, ¿sí? Y un último puntito, porque como entra esta unidad dentro de la parte del parcial, en la parte teórica, hay un punto que se llama desarrollo organizacional, ¿sí? De lo que tenemos que saber específicamente de este punto es que el desarrollo organizacional es justamente una teoría dentro de la administración que la vamos a ver de manera extendida cuando veamos toda la parte de historia de la administración. Esta teoría, ¿qué dice? Dice que en el entorno hay permanentemente cambios y que lo que tiene que hacer la organización es adaptarse permanentemente para afrontar esos cambios del entorno. Y obviamente lo tiene que afrontar con la frente en alto, tomando las mejores decisiones. Entonces, el desarrollo organizacional es una teoría administrativa en la cual se plantea que la empresa debe estar preparada de manera permanente para afrontar los cambios que le presenta el entorno, ¿sí? Lo que tienen que saber de este punto es eso. Después, en las próximas unidades, vamos a trabajarlo, digamos, cuando veamos las distintas teorías dentro de la historia de la administración. Profe, ¿puede vamos a repetir? trabajarlo. Que repita ¿Volver que a repetir? Desarrollo organizacional. es una teoría administrativa. A ver, vamos a esperar que mi perro se calle porque parece que hablo y él ladra. Es una teoría administrativa que implica que la organización debe estar preparada para hacer frente a los cambios que se presentan en el entorno. Y obviamente se trabaja con todos los principios necesarios para ello, ¿sí? Perdón, profe, ¿cómo dijo? Están escribiendo mi definición, cada vez que repito van a ir cachando porque les doy de distintas maneras, ¿sí? El desarrollo organizacional es una teoría administrativa. Tienen ahí en la filmina escrito que trabaja sobre conceptos de cambio y hace que la organización se adapte para hacerle frente a esos cambios. Dos conceptos, cambio y adaptación de la organización. Y teoría administrativa. ¿Ya tomaron nota? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Nos quedan unos minutitos a ir repasando algunas cuestiones. Escucho dudas, consultas. Profe, ¿el sábado hace la clase extra o no? Este sábado creo que no tenemos, pero me fijo, si necesitamos, damos clase. Si Profe, puede ser que me necesitan, no. pase por email, porque yo no soy de este grupo, sería. Yo soy de otro grupo. Me quedé en este grupo por el tema de que no me coincide el horario, por eso. El que te avise, digamos, si es que damos clase. Bueno, y a Ahora ver, yo le, ahora yo le, anotame en el chat. ahora O yo le espera, hablo. hagamos algo más interesante. Eh, hagamos algo mejor.
Profe, ¿pueden pasar los links Eh, para los pasame, cuestionarios? pasame ahí a ese mail, ¿estás viendo? Sí, profe, Pasame ya vos, tengo, justo le estaba por decir. pasame vos a mi correo, pasame tu mail, entonces si tenemos clase, yo te aviso ahí, ¿sí? No sé, Analía, vos que decís el sábado hace falta que demos clase. Bueno, ahora chequen en sus aulas, ¿eh? El martes vamos a tener la clase de repaso. Si necesitamos, capaz que por ahí hacer un ensayo de lo que va a ser el parcial, de la entrada al aula, de prepararnos con eso, capaz que no hora y media, sino una hora más cortita. Bueno, vean en las clases prácticas, chequen con los chicos si hacen falta y me avisan y yo preparo para el sábado. ¿Mm? A las clases grabadas de teoría, ahora voy a ver dónde si las dejamos en el aula y ponemos algún drive donde ustedes puedan acceder, ¿sí? Pero ahora tengo que recuperar las clases que fuimos grabando para que la tengan disponible, porque por ahí entran a la clase con algún tema puntual y les viene bien, digamos, está todo grabado. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Les digo que tengo la garganta medio dolorida, ¿no? A este paso, la profe se va a quedar sin voz y no van a tener clase en la segunda parte para el otro parcial. Profe, ¿Qué? Ay, veo que alguien dijo una genia, la profe Marina. Sí, Marina es excelente también. yo tengo una duda, pero es de la unidad 4. Sí, a ver, dime. No entiendo la parte de jerarquía de objetivos. No sé si puede explicar más o menos. A ver, dame un Profe, tiempo. Sí, sí, los dime links para mientras. realizar los cuestionarios de las profe Ah, Analia. ahí. Analía, ¿tenés a mano para copiarle los links acá? Los chicos que están en mi comisión tienen acceso al Drive, donde yo subí los links, y mañana prometo subir el de la unidad 4. Yo soy del profesor Helman, por eso. Bueno, igual Sony, perdón. los paso ya por Martina. acá. Espera, ya los paso acá Gracias. en el chat. Gracias, profe. Bueno, no hay problema. Profe Mónica, ¿cómo me entero yo que si tiene clase o horario y del grupo 9? Sí, no escuché a medias. ¿Cómo me enteraría yo si usted tiene clase a qué horario el sábado? Si es que tiene, porque yo soy del El grupo 9. sábado y vos no sos de los nuestros. No, yo entro por usted. Ah, vos sos un seguidor mío. Mándame ahí el correo que yo puse, mándame tu mail y yo te aviso por ahí. Copié el mail que yo puse ahora ahí y me mandás un mail, me decís, profe, me decís tu nombre y yo quiero saber si usted va a dar clase. Y si damos clase va a ser tipo las 9 de la mañana, 9 a 10 capaz. O por ahí, no sé, chicas, ¿qué les parece? Cerramos ya y tenemos damos una horita, doy una horita, no hace falta que estén ustedes, y de 9 a 10 y clases de repaso, y de paso hacemos un ejercicio para ver cómo va a ser el parcial, qué tienen que tener en cuenta, dónde van a entrar y demás, así vemos esa parte. Y ya dejamos, digamos que sí, que nos vemos el sábado a las 9. Yo, Moni, no puedo. Bueno. Porque tengo un compromiso esta noche.
Bueno, no hay Así que problema, pido pero disculpas. bueno, no hay drama, pero no las comprometo a ustedes. Voy a estar yo de 9 a 10 y vamos a trabajar con ejercicios o vamos a ver las consultas que ustedes tengan. Vamos a hacer algo distinto. La clase formal de repaso sí va a ser el día martes, donde vamos a repasar todo. Pero bueno, el sábado como que vamos a hacer una clase de ejercitación, ¿sí? Entonces ya no, los que están, digamos, saben que entran directamente, los que quieren entran y pueden, y bueno, revisamos algunas cosas, ¿sí? Una consulta, profe. Sí, sí. Mónica, ¿es hoy a las 9 o el sábado a las 9? No, el sábado a las 9 de la mañana. Ok. Sí, de 9 a 10 el sábado. Perfecto. Claro, sí. Sí, el sábado Sí, a la mañana. bien. Entonces ya quedamos, los espero el sábado, no me hagan levantar temprano y después no aparezcan, vienen todos el sábado y vamos a hacer, digamos, vamos a reforzar todo lo que venimos trabajando, vamos a hacer algún ejercicio adicional, digamos, trayendo por ahí algún ejercicio de parciales anteriores, ¿sí? Entonces ustedes ya se ejercitan cómo responder, cómo organizarse, esto que hemos visto los otros días en la clase, ponemos en práctica con algún parcial de años anteriores, ¿sí? Jerarquía de objetivos. ¿Qué significa? Significa, cuando yo hablo de jerarquía, yo les decía que básicamente nosotros por eso usamos lo que es la pirámide para representar la organización, porque hay una jerarquía. Hay quien está arriba, quien está en el medio y quien está abajo, ¿sí? Quien está abajo. Eso significa que hay una jerarquía, hay un orden, ¿sí? Yo sé que sigo determinado orden. Cuando yo hablo de jerarquía de objetivos, es tan simple como eso, que hay un objetivo general, que obviamente es el que está acá en la cúspide de la pirámide, y que es el objetivo rector, es el director, es el que me va a decir, digamos, por dónde tengo que ir caminando para cumplirlo. Ese es un objetivo general, aprobar la materia, ¿sí? Para llegar a ese objetivo yo tengo otros objetivos, un objetivo intermedio y un objetivo que está en el nivel inferior. El objetivo en el nivel inferior era generar mi hábito de estudio, ¿sí? O sea, estudiar todos los días. ¿Lo logré? Sí, bueno, eso colabora a que yo cumpla con el objetivo general. Un objetivo intermedio es aprobar el primer parcial con 8 o más de 8, ¿sí? Cuando llego a ese objetivo intermedio, ese objetivo me sirve para aprobar la materia. Es como que yo tuviera una cadena de pequeñas cosas que va gradualmente en aumento. Hay un objetivo general, hay un objetivo intermedio y hay un objetivo inferior, ¿sí? Yo a medida que voy cumpliendo cada uno de esos objetivos, colaboro con el objetivo general. Eso es básicamente lo que es la jerarquía de objetivos, ¿sí? ¿Está más claro a quién había Sí, preguntado? profe. Sí, profe, Bueno, gracias. muy bien. Moni, te puse en el chat, pero yo solamente puedo chatear con vos por privado. Así que si querés copiar lo que escribí en el chat, que son los enlaces a los tests, Está. para que puedan tener los chicos. Bárbaro. Ahí están copiados. Perfecto. Esperen una cosita. Dicen acá que el sábado tienen a las 8:30 tutoría para el parcial de economía. ¿Es así? Sí, profe. profe. Hay ¿Y algunos por que qué no sí me se están inscribieron. diciendo? Entonces ponemos más tarde. ¿Quieren que pongamos tipo 11, por ejemplo? De 11 a 12. Sí, profe, para mí.
hablar de ustedes, pero no importa, me van a contar los chicos todo lo que hacen en clase. Sí, con el mismo link entran, yo ahora entro y modifico ya la hora para que traten de leer todo. Creo que hemos repetido varias veces los conceptos, pero ustedes trabajenlo, escúchense dando los conceptos en voz alta, ¿sí? Escúchense ustedes porque eso hace al proceso de maduración de los conceptos. Y bueno, les voy a preparar para que el sábado hagamos una ejercitación como si estuviéramos trabajando con un parcial, así que vengan para el sábado como que ya tienen que rendir, ¿sí? Y si tienen dudas, anoten las dudas porque por ahí tengo dudas y me la dejo a la duda en la cabeza y después me olvido en la clase, así que anoten en algún papelito todas las dudas que tengan. ¿Bien? Los dejo ahí para que se levanten y se vuelvan a sentar tranquilos en las clases prácticas. ¿Bien? Gracias, profe. Bueno, nos estamos viendo el sábado entonces a las 11. Chao, 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 chicas. Chao, nos vemos en la Gracias por práctica. participar. Bueno. Profe.